vamos al punto número 2. El abandono de su posición, no de su esencia. El abandono de su posición, no de su esencia. En el versículo 6, Filipenses 2, versículo 6, dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bueno, fíjese, Cristo no abandonó, Él abandonó fue su posición. O sea, Él cuando vino a la tierra decidió no actuar como Dios para Él mismo, para autosatisfacer, para defenderse. Él siempre actuó para el beneficio de los demás. Ayudó a una viuda, ayudó a la mujer samaritana que la iban a apedrear. Cuando tenían hambre utilizó el poder que de Él, como Dios, para los hambrientos. Tomó a todos, ayudó a los discípulos, pero Él no usó el poder para Él mismo. Entonces dice que se despojó a sí mismo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Era qué? Igual a Dios. Él era igual a Dios, Él era Dios. Recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la esencia. Pero en la posición que vino a la tierra, Él no vino como Dios, sino que vino como hombre. Pero no dejó de ser Dios. Eso es difícil de entender. Es como decir, yo soy el dueño de la empresa, pero yo vengo en forma de un trabajador y tengo que actuar como trabajador, como siervo. ¿Amén? Él no abandonó la esencia, Él abandonó fue su posición. Él seguía siendo Dios. Recuerden que después que resucitó, cuando Tomás le dijo, no creía, y le dijo, metió en las manos y en las llagas de los clavos. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, Él era Dios. Él se reveló a Tomás, que era incrédulo, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, Él era Dios, pero no actuó como Dios para Él mismo, autosatisfacer sus propias necesidades, sino para los demás. Entonces, una de las cosas que nos hace a nosotros tener problemas muchas veces, cuando tenemos problemas de relaciones. Recuerde que esta iglesia tenía problemas de relación por predicar a Cristo, con el imperio romano, con los falsos maestros, ¿verdad? Tenían problemas por personas que estaban en la iglesia, que predicaban con una actitud que no era la actitud que Dios aprobaba. Entonces Pablo les está dando como una forma para ellos saber enfrentar esto. Entonces sigue diciendo el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire eso, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenía la naturaleza de los hombres, la humanidad, no la del pecado, sino como hombre, como ser humano. Jesús era hombre, Jesús se cansó, Jesús lloró como nosotros. Jesús, las presiones cuando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando estaba casi para morir, mi alma está muy triste, se entristeció como nosotros. Tuvo que orar, ¿verdad? Para sentir fuerza de Dios. O sea, Él es el modelo de nosotros a seguir. Por eso Pablo le está diciendo, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo.
Entonces, Él abandonó su posición de ser el dueño, el creador, el poderoso, y vino como un siervo. No dejó su esencia de Dios. Imagínense, si a nosotros nos dieran por un momento de que fuéramos Dios, Él podía como Dios actuar teniendo el poder, pero no lo usaba sino para el beneficio de los otros. Y esa es la actitud que debemos imitar. Número 3, su autorrenuncia. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo. Muchas veces hay situaciones que nos tienen que humillar para nosotros poder reconocer. Pero en Cristo Jesús no fue así. En Cristo Jesús hubo una autohumillación, hubo una autorrenuncia. Fue por sí mismo que Él lo hizo, por nosotros. Entonces, miren la magnitud de lo que Él hizo por nosotros. Se convirtió en ser humano, siendo Dios, teniendo el poder, teniendo el control de un universo. Dice que Él es antes de todas las cosas. Pero Él no actuó como cuando vino a nosotros, cuando vino a la tierra, no actuó de esa forma, sino que se despojó de todo eso por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Se colocó en los zapatos de nosotros y se bajó a lo más bajo. Amén. Entonces, esa misma actitud es la que debemos imitar nosotros. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, Jesús podía venir y no nacer en Nazaret, sino en Grecia, que era de ese tiempo eran las potencias mundiales, en Roma, en los imperios de romanos. Pero Él nació ¿dónde? En Nazaret. Si a nosotros como Dios nos pusieran a escoger, ¿dónde quieres nacer? ¿Dónde quisiéramos vivir? Enseguida nos vamos ¿a dónde? ¿Para dónde pensamos? Nueva York. No sé, algo que una ciudad que, Dios mío, de las más sofisticadas. Pero Él no escogió eso y podía escoger otra. Todo eso por nosotros, para darnos un ejemplo a nosotros, para salvarnos a nosotros. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Entonces, esa es la actitud que debemos imitar, se humilló a sí mismo. No esperemos que situaciones nos humillen. No esperemos que los demás nos humillen para reconocer nuestros pecados. No esperemos quedar expuestos como David, que Dios le dijo, bueno, tú esto lo hiciste en oculto, pero yo lo voy a hacer, te voy a humillar porque lo voy a hacer a pleno sol. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta como disciplina y para que aprenda. Ya yo te perdoné, ya yo te redimí tu pecado, pero este pecado lo voy a dar expuesto a todo, que lo vea todo el mundo para enseñanza. Jesús se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Él ya venía humillado, Él no lo humillaron en la cruz, Él ya venía humillado.